Capítulo 11. Declaraciones y tensiones. La sala del juzgado estaba llena de murmullos y pasos apresurados. Era uno de esos días en que la rutina judicial se veía alterada por la expectativa de un caso sensible, la custodia de un niño. Laura se encontraba sentada junto a Julián, su abogado. De desvelos, de promesas. Frente a ella, Javier conversaba con su abogado Ramiro. Ambos se mostraban tranquilos, confiados, como si la balanza ya estuviera inclinada de su lado. Julián expuso con voz firme cada argumento. Mi clienta, la señora Méndez, ha demostrado de manera objetiva su estabilidad económica, laboral y emocional. Ha adaptado su hogar para su hijo. Ha adquirido formación en nutrición infantil y cuenta con el apoyo de su entorno social. El juez asintió, tomando notas. Ramiro, en respuesta, presentó el episodio de la alergia como prueba de negligencia y añadió comentarios sobre la supuesta falta de madurez de Laura en el pasado. Señoría, se trata solo de estabilidad económica. Un niño necesita seguridad. Y aquí tenemos un antecedente grave: el menor sufrió un shock anafiláctico debido a un descuido de la madre. Laura apretó los puños. El aire parecía espesarse en la sala. La declaración de Teresa. La primera testigo fue Teresa, la jefa de Laura. Vestía con sobriedad y transmitía autoridad natural. Subió al estrado y, tras jurar decir la verdad, habló con convicción. Conozco a Laura desde hace más de un año. Es una trabajadora ejemplar, responsable y dedicada. Nunca falta a su puesto, cumple con sus obligaciones y ha demostrado gran capacidad de organización. Estoy convencida de que estas cualidades se reflejan también en su vida personal. Ramiro intentó ponerla en duda. ¿No cree usted que trabajar tantas horas pueda interferir en el cuidado de un niño? Teresa respondió sin titubeos. Al contrario. Ella organiza su tiempo con disciplina. Y sé, porque lo he visto, que todo lo hace pensando en su hijo. Laura sintió un nudo en la garganta. Aquellas palabras eran un bálsamo entre tanta tensión. El testimonio de la vecina. Luego fue llamada doña Carmen, la vecina anciana del edificio. Con voz pausada relató cómo veía a Laura jugar con Diego en el balcón, cómo lo llevaba al colegio los fines de semana que estaba con ella, cómo mantenía la habitación del niño impecable. Es una madre dedicada, afirmó. Se nota en la forma en que lo mira, en la paciencia con que lo escucha. Ramiro intentó desestimar su declaración, alegando que eran impresiones subjetivas. Pero el juez tomó nota con interés. La intervención del psicólogo. El momento más esperado fue el informe del psicólogo infantil que había evaluado la relación madre-hijo. Se trataba del doctor Salas. Un profesional serio y de voz calmada. He observado al menor en sesiones conjuntas con la madre, explicó. Diego muestra un apego seguro hacia Laura. Expresa confianza en ella y se siente cómodo en su hogar. A pesar de la separación y de la custodia actual, mantiene con su madre un vínculo afectivo fuerte y estable. El juez lo escuchaba con atención. Ramiro intervino con frialdad. Doctor, ¿puede negar que el niño haya sufrido un episodio de riesgo bajo el cuidado de su madre? No lo niego, respondió el psicólogo. Pero ese episodio no define la relación. Los niños están expuestos a incidentes. Lo relevante es la reacción posterior. La madre ha mostrado aprendizaje y prevención. Hoy, la evidencia indica que el menor está seguro con ella. Laura sintió que las lágrimas amenazaban con asomar. No podía llorar allí. Pero por dentro agradecía cada palabra. La tensión máxima, la voz de Diego. Finalmente llegó el turno de escuchar al niño. Laura había temido y deseado este momento a la vez. ¿Dónde te sientes más seguro? Hubo un silencio que pareció eterno. Diego bajó la mirada, pensó, y luego dijo. Una vez mamá me hizo comida con gambas y me puse muy malito, fui al hospital. El silencio se volvió aún más pesado. Laura sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Julián le apretó el brazo como recordándole que debía mantener la calma. La psicóloga lo recondujo. ¿Y ahora? ¿Confías en que tu mamá te cuida? Diego levantó la vista y respondió con voz firme. Sí. Mamá me cuida mucho.
Esa frase fue un respiro. El juez tomó nota. Ramiro, sin embargo, sonrió con aire triunfal, ya tenía la frase que usaría como arma. El desenlace de la audiencia. Al salir de la sala, Laura estaba agotada. Sentía que había vivido una montaña rusa emocional. Alivio con Teresa, ternura con doña Carmen, esperanza con el psicólogo, y luego la daga de la frase de Diego sobre la alergia. En el pasillo, Javier se cruzó con ella y murmuró con ironía. Ya ves. Incluso tu propio hijo lo recuerda. Laura respiró hondo. No respondió. Sabía que cualquier palabra fuera de lugar podía ser usada en su contra. Julián la llevó aparte. Tranquila. Lo importante es que Diego también dijo que confía en ti. Eso pesa más de lo que imaginas. Laura asintió, aunque por dentro la herida sangraba. La promesa intacta. Esa noche. De vuelta en su apartamento, encendió la lámpara de luna en la habitación vacía de Diego. Se sentó en la cama y escribió en su cuaderno. Hoy te escuché decir que mamá te dio gambas y que te pusiste malito. Me dolió, hijo, me dolió como si me arrancaran el alma. Pero también dijiste que confías en mí. Y eso me basta para seguir luchando. Algún día entenderás que el amor de una madre se mide no por los errores, sino por la forma en que nunca deja de levantarse. Cerró el cuaderno. Acarició la colcha de planetas y susurró en la oscuridad. Diego, aunque el mundo entero me desafíe, yo no dejaré de luchar por ti. Capítulo 12. La voz del niño. El eco de las palabras de Diego aún resonaba en la sala del juzgado cuando se decretó un receso. Laura salió al pasillo con las piernas temblorosas, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. La frase de su hijo, mamá me dio gambas y me puse malito, había caído como una losa sobre todo lo que había construido en meses. Se apoyó en la pared fría del corredor y cerró los ojos. Podía ver a Diego frente al juez, con esa mirada inocente, diciendo la verdad sin intención de herir. Sabía que su hijo no lo había dicho por maldad, simplemente había contado lo que recordaba. Pero en aquel contexto, esa verdad infantil se transformaba en un arma de doble filo. Julián, su abogado, se acercó con calma. Laura, escúchame. No todo está perdido. Sí, mencionó el incidente, pero también dijo algo muy valioso, que confía en ti. Esa confianza es crucial. Laura asintió débilmente. Pero los jueces, ¿qué recordarán más? ¿El error o la confianza? Ambos, respondió Julián. Y nuestro trabajo es resaltar lo segundo. El regreso a la sala. Cuando terminó el receso, todos volvieron a ocupar sus lugares. El juez anunció que quería escuchar nuevamente a Diego, pero esta vez en una sala especial para entrevistas con menores, sin la presencia directa de los padres. ¿Qué significa para ti estar con tu mamá? El niño pensó unos segundos y respondió con sinceridad. Con mamá me siento tranquilo. Ella me cuenta cuentos antes de dormir. Me deja pintar y me escucha cuando tengo miedo. ¿Y con tu papá? Con papá jugamos mucho al fútbol. Y me lleva a restaurantes. La psicóloga sonrió. ¿Dónde sientes más cariño? El niño bajó la mirada. El impacto en los padres. Cuando el testimonio fue reproducido en la sala principal, Laura no pudo contener las lágrimas. Escuchar a su hijo decir que quería pasar más tiempo con ella era como un bálsamo para sus heridas. Javier, en cambio, frunció el ceño y apretó la mandíbula. Aquellas palabras derrumbaban su discurso de superioridad. Ramiro intentó disimular, tomando notas con rapidez, pero estaba claro que la declaración del niño alteraba el equilibrio del caso. El debate posterior. El juez pidió a las partes que comentaran el testimonio. Julián se levantó primero. Señoría, hemos escuchado la voz más importante en este proceso, la del menor. Diego ha expresado con claridad que se siente comprendido por su madre y que desea pasar más tiempo con ella. Este tribunal no puede ignorar esa petición sincera. Ramiro, con tono calculado, replicó. Señoría, los niños dicen muchas cosas sin medir las consecuencias. Que extrañe a su madre es normal, pero eso no significa que ella deba tener la custodia.
Recordemos que el padre ha garantizado estabilidad durante años, mientras la madre apenas está reconstruyendo su vida. El juez guardó silencio, reflexionando. Nadie podía leer en su rostro cuál de los dos argumentos pesaba más. El regreso al hogar. Aquella noche Laura volvió a su apartamento con el corazón cargado de emociones encontradas. Encendió la lámpara de luna en la habitación de Diego y se sentó en su cama. Abrió su cuaderno y escribió. Hoy tu voz habló por mí. Dijiste que me extrañas, que quieres estar más tiempo conmigo. Esa frase circulaba de boca en boca entre funcionarios y abogados. Julián advirtió a Laura que no se confiara. Es un paso importante pero no definitivo. Los jueces consideran la opinión del menor. Sí, pero también otros factores. Aún nos queda mucho por pelear. Laura lo sabía, pero en su corazón la esperanza había crecido. La voz de Diego era como una brújula que le marcaba el camino. Porque salió de su corazón. Él no contestó. Solo se dio media vuelta y se marchó, dejando tras de sí un silencio incómodo. El cierre del capítulo. Esa noche Laura se quedó mirando la carpeta azul. Ahora sabía que ya no estaba sola, en ese expediente no solo había papeles y pruebas, también estaba la voz de su hijo. Una voz inocente, sincera, que pedía más tiempo con ella. Encendió una vela en el salón, cerró los ojos y susurró. Diego, tu voz es mi fuerza. Pase lo que pase, nunca dejaré de luchar para que se cumpla tu deseo. Y mientras la llama titilaba, Laura comprendió que el juicio ya no era solo una batalla legal, era una historia escrita por la voz de un niño que pedía, desde lo más profundo de su ser, el derecho a estar con su madre. Capítulo 13. La verdad inocente. El aire dentro del juzgado era pesado, como si cada respiración se mezclara con la tensión acumulada en aquellas paredes. Laura había pasado noches enteras repasando mentalmente el testimonio de Diego, recordando con ternura la frase que le había devuelto esperanza: quiero estar más tiempo con mamá. Esa confesión le había dado fuerzas para continuar, aunque al mismo tiempo sabía que Javier y su abogado no dejarían escapar la otra parte de sus palabras. El recuerdo de la comida con gambas que casi le costó la vida. En la siguiente audiencia, Laura llegó temprano. Caminaba con paso firme, pero por dentro llevaba un torbellino de nervios. La carpeta azul descansaba contra su pecho, y en ella guardaba no solo pruebas, sino la fe de que cada documento era un escudo contra las acusaciones que vendrían. Julián la recibió con una palmada en el hombro. Hoy será duro, Laura. Ramiro va a insistir en el episodio de la alergia. Quieren convertir un error en una sentencia contra ti. Pero recuerda. La inocencia de Diego no los favorece tanto como creen. Esa verdad infantil también muestra que él no tiene miedo de ti, que confía lo suficiente para hablar sin reservas. Laura asintió. La señora Méndez puede presentar nóminas y fotografías, puede mostrar paredes pintadas y juguetes ordenados. Pero la seguridad de un niño no se mide en decoración ni en cuentas bancarias, sino en hechos. Y los hechos demuestran que la madre no supo protegerlo. Cada palabra era como un dardo que se clavaba en el corazón de Laura. Sentía que la sala se desmoronaba alrededor. Que el recuerdo de aquella noche en urgencias volvía a perseguirla. La defensa de Julián. Cuando llegó su turno, Julián se levantó con serenidad. Señoría, permítame puntualizar. Sí. Hubo un incidente con mariscos. Nadie lo niega. Pero, ¿qué ocurrió después? La señora Méndez llevó al niño de inmediato al hospital, permaneció a su lado durante toda la emergencia. Y desde entonces ha tomado medidas ejemplares. Tenemos certificados de talleres de nutrición infantil. Informes médicos que demuestran su conocimiento actual sobre la alergia y testimonios de que en su hogar no entra ni un solo producto que pueda poner en riesgo a Diego. El incidente se presentaba no como una condena, sino como una oportunidad de mostrar crecimiento y confianza. El recuerdo en la mente de Laura. Mientras escuchaba, la mente de Laura voló hacia aquella noche fatídica. Recordó cómo había cocinado con ilusión, creyendo que el plato sorprendería a Diego. Recordó el instante en que lo vio retorcerse de dolor. La piel enrojecida, el pánico en sus ojos pequeños. Corrió con él en brazos hasta el hospital, con el corazón latiendo a un ritmo imposible.
Esa imagen aún la despertaba en pesadillas. Pero también recordó lo que vino después, las visitas a especialistas, los cursos de nutrición, las noches leyendo etiquetas en el supermercado. Había convertido su error en aprendizaje. Su culpa en motor de cambio. No soy perfecta, pensó, pero soy una madre que aprende, que lucha, que nunca se rinde. El juez interroga. El juez, con su tono sobrio, decidió interrogar directamente a Laura. Señora Méndez, ¿qué tiene que decir sobre el incidente de las gambas? Laura respiró profundamente. Sabía que era el momento de hablar con el corazón. Señoría, cometí un error. No conocía la alergia de mi hijo y ese día casi lo pierdo. Pero lo llevé al hospital inmediatamente y desde entonces mi vida cambió. He estudiado, me he formado. He cambiado mis hábitos. Hoy sé cómo cuidarlo y sé cómo evitar cualquier riesgo. Pero lo más importante, hizo una pausa y su voz se quebró, lo más importante es que Diego sigue confiando en mí. La mirada de Diego. Diego no estaba presente en esa audiencia, pero en la mente de Laura lo veía sentado en su habitación, bajo la lámpara de luna, confiando en ella sin reservas. Javier se acercó a Laura en el pasillo. Su rostro estaba tenso, más de lo habitual. Sigues insistiendo en presentarte como la madre ejemplar. Pero nunca borrarás lo que pasó. Laura lo miró directamente a los ojos. No quiero borrar nada, Javier. Los errores me han hecho más fuerte. Y algún día Diego sabrá que mientras tú usabas su recuerdo para ganar, yo lo usaba para mejorar. Javier guardó silencio. Por primera vez pareció quedarse sin respuesta. La promesa renovada. Esa noche en su apartamento, Laura abrió su cuaderno. Escribió con letras grandes. Diego, hoy volvieron a hablar de aquella noche en que enfermaste. No sabes cuánto me duele recordarlo, pero también cuánto me enseñó. Julián le confirmó que la audiencia había tenido un efecto inesperado. Algunos funcionarios comentaban que el juez había valorado positivamente la sinceridad de Laura y la confianza de Diego en ella. No era una victoria definitiva, pero sí una grieta en la armadura de Javier. La verdad inocente del niño, esa frase que había parecido un golpe mortal, se estaba transformando poco a poco en un rayo de luz. Laura lo entendió entonces, no podía temer a la voz de su hijo. Cada palabra de Diego, incluso las que dolían. La sala y el ambiente. El juzgado estaba más lleno que nunca. Funcionarios, abogados, incluso otros padres que aguardaban sus casos miraban con atención. Había algo en aquel proceso que lo hacía especial, la crudeza con que un niño había hablado, la honestidad que ningún adulto podía manipular del todo. Laura tomó asiento. Notaba sus manos frías. El pulso acelerado. Miró de reojo a Javier, impecable como siempre, con traje oscuro y el semblante pétreo. A su lado, Ramiro hojeaba un fajo de documentos con un aire de triunfo anticipado. Cuando el juez entró, todos se levantaron. El sonido de la madera al sentarse resonó como un martillazo en el pecho de Laura. El inicio de la sesión. Señorías, comenzó el juez con voz solemne. Hoy vamos a escuchar las observaciones sobre lo ya presentado. Se ruega a las partes que sean concisas y respetuosas. Ramiro fue el primero en hablar. Su tono era frío, calculado. Señoría. Lo que tenemos aquí es un caso claro. El padre ha demostrado durante años que es capaz de proveer estabilidad, seguridad y un entorno adecuado. La madre, en cambio, aunque ha mejorado su situación económica, no ha podido borrar un hecho fundamental, puso en riesgo la vida del menor. El propio niño lo recordó con la sinceridad que solo los niños poseen. ¿Podemos confiar en alguien que comete errores tan graves? Un murmullo recorrió la sala. Laura sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Julián la miró y susurró. Resiste. La defensa de Julián. Cuando llegó su turno, Julián se levantó con calma. Su voz sonó clara, proyectándose en la sala. Señoría, el señor Ramiro habla de borrar. Pero la vida no se trata de borrar, sino de aprender. Sí, hubo un incidente y la madre lo reconoce. Pero, ¿qué ocurrió después? Ella transformó ese dolor en acción, formación en nutrición, prevención constante, atención médica adecuada.
El mismo niño que recordó aquel episodio también dijo, con mamá me siento comprendido. Quiero estar más tiempo con ella. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada. Y los presentes apenas respiraban. Laura sentía el peso de ese silencio como si fuera una losa enorme, pero también comprendía que en ese instante se jugaba algo crucial. Era el reconocimiento tácito de que no había argumentos sencillos para resolver aquel caso. Laura se atrevió a levantar la vista y observó a Javier. Por primera vez lo vio inseguro. Sus labios apretados, su mirada fija en la mesa, como si buscara refugio en el vacío. Ese detalle le dio a Laura una chispa de esperanza. El juez interviene. Finalmente el juez rompió el silencio. He escuchado a las partes, a los testigos, al psicólogo y al propio menor. Reconozco que es un caso complejo. El niño se siente vinculado con ambos padres. Pero ha expresado una necesidad clara de compartir más tiempo con la madre. El murmullo volvió, pero el juez levantó la mano y la sala guardó silencio otra vez. En esta fase no emitiré aún un fallo definitivo, pero anticipo que el interés superior del menor no se reduce a estabilidad económica ni a errores pasados. Se trata también de la calidad del vínculo, de la confianza y de la seguridad emocional. Laura sintió que el aire regresaba a sus pulmones. El regreso a casa. Al terminar la audiencia, Laura salió del juzgado con paso lento. No era una victoria, pero tampoco una derrota. El silencio de la sala había dejado una huella imborrable, todos habían escuchado la voz de Diego. Y esa voz no podía ser ignorada. De camino a casa, el bullicio de Madrid parecía lejano. En su apartamento encendió la lámpara de luna en la habitación vacía y se sentó en la cama. Abrió su cuaderno y escribió. Hoy hubo un silencio que lo dijo todo. Nadie pudo contradecir lo que sentiste, hijo mío. Puede que algunos quieran usar tu inocencia como un arma. Su voz sonaba distinta, menos arrogante. Laura, no creas que vas a ganar. El juez aún no decide. Ella respondió con calma. No necesito ganar, Javier. Solo necesito que Diego sea escuchado. Y lo fue. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea, y luego la llamada se cortó. La promesa intacta. Antes de dormir, Laura volvió a la habitación de Diego. Se arrodilló junto a su cama vacía y susurró. Hijo, tu voz llenó de silencio a un juzgado entero. Ese silencio fue más fuerte que cualquier grito. Prometo que lo convertiré en nuestra esperanza. Apagó la lámpara de luna y se dejó caer en su cama, agotada pero con una certeza renovada. La verdad inocente de un niño tenía la fuerza de transformar el silencio en un argumento imposible de ignorar. Capítulo 15. Revés en el juicio. El silencio que había dominado la última audiencia aún resonaba en la memoria de Laura. Durante días, se aferró a la idea de que aquella pausa solemne en la sala había inclinado la balanza a su favor. El juez había reconocido que no todo se reducía al dinero o a un error pasado, sino también al vínculo emocional. Esa esperanza le dio fuerzas para continuar con su rutina, trabajo, ahorros, visitas con Diego. Pero la batalla estaba lejos de terminar. La notificación inesperada. Una mañana fría de diciembre, mientras desayunaba con una taza de café y pan tostado, Laura recibió una notificación oficial del juzgado. El sobre, con el sello del tribunal, le provocó un escalofrío en la espalda. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. El documento informaba que la defensa de Javier había presentado nuevas pruebas y que, en consecuencia, el tribunal evaluaría reconsiderar la situación provisional de custodia. Era un golpe que no esperaba. Laura llamó de inmediato a Julián. ¿Qué significa esto?, preguntó con voz quebrada. Tranquila, respondió él. Han presentado pruebas médicas antiguas y declaraciones adicionales. Quieren reforzar el argumento de que tú eres un riesgo. Es una estrategia para presionar al juez. ¿Y qué pasa con lo que dijo Diego? ¿Con todo lo que hemos presentado? No se pierde, Laura. Pero esto complica las cosas. Las nuevas pruebas. En la siguiente audiencia, Ramiro expuso su nuevo material. Llevó al estrado a un pediatra que había atendido a Diego en urgencias la noche de la reacción alérgica.
El médico relató con detalle el estado crítico del niño y subrayó la importancia de la prevención. Un shock anafiláctico no es un asunto menor, dijo con voz grave. Pudo haberle costado la vida. Laura se removió en su asiento. Sentía que la sala giraba a su alrededor. Sabía que no podía negar los hechos, pero escucharlos narrados así, sin el contexto de todo lo que vino después. Era como revivir la pesadilla. Ramiro, con un tono teatral, remató. Señoría, de este tribunal arriesgar la vida de un niño confiando en alguien que ya lo puso en peligro una vez. El golpe estaba dado. La respuesta de Julián. Julián se levantó sereno pero con firmeza. Nadie niega la gravedad del episodio. Pero recordemos, un error no define a una madre. Lo importante es cómo se actúa después. La señora Méndez reaccionó con rapidez, llevó a su hijo al hospital y, desde entonces, ha hecho todo lo necesario para que jamás vuelva a suceder. Aquí están los certificados de formación, las facturas de productos sin alérgenos, los informes psicológicos que muestran un vínculo sano. Miró al juez con determinación. Un revés no destruye una vida. La destruye rendirse. Y esta madre no se ha rendido. Laura sintió un leve consuelo, pero también la presión de un péndulo que podía oscilar en cualquier dirección. Parecía que íbamos a lograr algo, pero otra vez me dicen que no. Hijo, siento que me arrancan pedazos cada vez que entro a ese tribunal. Pero no puedo dejar de luchar. No puedo rendirme. Aunque cada paso parezca en falso. Las lágrimas mancharon la página. Cerró el cuaderno y abrazó la almohada de su hijo, buscando en su olor una razón para seguir en pie. El consejo de Teresa. Al día siguiente en la oficina, Teresa notó su abatimiento. La llamó a su despacho y le ofreció una taza de té. Sé que ayer fue difícil, Laura. Pero recuerda algo. Los juicios no se ganan en un día. Lo importante es la constancia. Has construido una vida sólida para Diego, y eso nadie puede negarlo. Laura la miró con ojos cansados. ¿Y si nunca es suficiente? ¿Y si todo lo que hago siempre es poco? Teresa le tomó la mano. No hay amor pequeño cuando se trata de un hijo. Aunque hoy parezca un revés, lo que estás sembrando dará fruto. Tal vez no en la forma que esperas, pero lo dará. Esas palabras fueron un respiro. La resiliencia. Esa noche, en lugar de hundirse, Laura decidió reorganizar sus pruebas. Abrió la carpeta azul. Revisó cada documento y añadió nuevas facturas, nuevos informes. Pensó en pedir al psicólogo un seguimiento adicional, en recopilar testimonios de maestros de Diego. Mientras lo hacía, mirando la colcha de planetas, susurró. Hijo, hoy el juez no me dio lo que pedí. Pero tampoco me quitó lo que tenemos. Seguimos juntos, seguimos luchando. Y mientras tenga fuerzas, este hogar seguirá esperando por ti. El cierre del capítulo. El revés en el juicio había dolido como un golpe directo al corazón. Pero también había encendido en Laura una nueva chispa. La convicción de que no podía dejar que la frustración la venciera. El camino sería más largo de lo que imaginaba, pero no estaba dispuesta a abandonar. Con la carpeta azul en sus manos y la promesa intacta en su corazón, Laura comprendió que cada caída era parte del viaje. Y que aunque el tribunal la pusiera a prueba una y otra vez, la verdadera sentencia estaba escrita en la voz de su hijo, en su confianza, en ese «quiero estar más tiempo con mamá», que ningún revés podría borrar. Capítulo 16. Dictamen preliminar. La sala del juzgado estaba llena de un silencio expectante. Era enero y el frío de Valladolid parecía haberse colado por las ventanas. Pero sí un dictamen preliminar que marcaría el rumbo de todo el proceso. Laura lo sabía. Esas palabras podrían ser un avance hacia la custodia compartida. O un freno que mantuviera todo como hasta ahora. El ambiente previo. Antes de que comenzara la sesión, Javier había llegado acompañado de su abogado, Ramiro. Con esa confianza altanera que a Laura siempre le producía un nudo en la garganta. Saludó a algunos funcionarios del juzgado como si estuviera en terreno propio. Laura evitó mirarlo, concentrándose en sus notas. Recuerda, le susurró Julián, pase lo que pase hoy, no es el final.
Este dictamen es solo una orientación. Ella asintió aunque la presión en su pecho decía lo contrario. La exposición del juez. El juez comenzó con voz firme. Tras analizar las pruebas presentadas por ambas partes. Este tribunal reconoce que la señora Méndez ha demostrado una notable mejoría en su estabilidad financiera y personal. Su empleo en la empresa de diseño gráfico. Sus ingresos regulares y los informes de arrendamiento de su vivienda reflejan que cuenta con un entorno adecuado para la crianza de un menor. Laura sintió un pequeño alivio recorrerle el cuerpo. Por fin, el tribunal reconocía sus esfuerzos. Asimismo, continuó el juez, los informes psicológicos aportados muestran un vínculo afectivo positivo entre la madre y el menor. Lo que se ha corroborado en las declaraciones de profesionales escolares. Un rayo de esperanza brilló en sus ojos. Pero entonces la voz del juez se tornó más dura. No obstante, este tribunal no puede ignorar los hechos ocurridos en relación con la alergia alimentaria del menor. Aunque se trata de un incidente aislado. Reviste una gravedad considerable y demuestra una carencia de conocimientos en materia de salud que resulta preocupante. Laura bajó la cabeza. Sabía lo que venía. Por ello, en este dictamen preliminar, se establece que el régimen de visitas continuará como hasta ahora. No se procederá a una custodia compartida hasta que la madre demuestre, con pruebas sólidas, haber adquirido el conocimiento necesario para garantizar plenamente la seguridad del menor. El martillo del juez golpeó la mesa suavemente. La decisión estaba tomada, al menos de momento. El impacto en Laura. Las palabras resonaron en su mente como un eco interminable, carece de conocimientos en materia de salud. Le dolía que todo lo demás, su esfuerzo, su amor, su constancia, pareciera reducido a esa frase. Salieron de la sala. En el pasillo, Laura se apoyó contra la pared con los ojos húmedos. Lo intenté, Julián. Hice todo lo que pude. Y todavía no es suficiente. Él la miró con serenidad. Laura, escucha. El juez no te cerró la puerta. Solo te está pidiendo más. Es como si hubiera dicho. Lo seguro que está, dijo con voz suplicante. La maestra la miró con empatía. Claro que sí, Laura. No eres la primera madre que pasa por esto, pero te aseguro que pocas ponen tanta dedicación como tú. La conversación con Diego. Esa noche, durante la cena, Diego la miró con ojos curiosos. Mamá, ¿por qué estabas triste hoy? Laura lo acarició suavemente en la mejilla. Porque quiero que pases más tiempo conmigo, hijo. Y hay personas que todavía no están seguras de si es lo mejor para ti. El niño frunció el ceño. Pero yo sí quiero estar más contigo. Yo se lo dije al juez. Las lágrimas casi se le escapan, pero sonrió con ternura. Lo sé, mi vida. Y gracias a ti voy a seguir luchando. La fortaleza renovada. Durante los días siguientes, Laura llenó su agenda con talleres, consultas médicas y reuniones con profesionales. Registraba cada recibo, cada certificado, cada avance. Sentía que estaba construyendo un muro sólido contra cualquier acusación futura. Julián, mientras tanto, preparaba la estrategia jurídica para presentar esas pruebas en la siguiente fase. Tienes que entender, Laura, le dijo, que esto ya no es solo un proceso legal. Es un proceso de transformación personal. Estás demostrando que puedes adaptarte, aprender y crecer. Eso ningún juez podrá ignorarlo. Ella asintió. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió una víctima, sino una luchadora. La reflexión final. Aquella noche, sola en su cama. Allí la recibió la doctora Martínez, una mujer de unos 50 años, con una serenidad que tranquilizó de inmediato a Laura. Bienvenida, Laura, dijo la doctora estrechándole la mano. Me han hablado de tu caso y creo que lo mejor será iniciar un programa intensivo para padres. Queremos que aprendas a manejar la alergia de Diego con absoluta seguridad. Laura asintió con gratitud. Haré todo lo que sea necesario. El curso comenzó con algo básico, reconocer los síntomas de una reacción alérgica. La doctora proyectó imágenes y explicó con paciencia los signos visibles. Aquí están los alimentos que siempre podremos comer tranquilos.
Y aquí los que debemos evitar porque tienen tomate o trazas de marisco. Diego la escuchó con atención. ¿Entonces ya no me dolerá la barriga? Exacto, respondió Laura abrazándolo. Mamá está aprendiendo para que siempre esté seguro. Ese pequeño diálogo le dio la fuerza de seguir adelante. El apoyo escolar. Otra parte de su preparación consistió en hablar con la escuela. Se reunió con la directora y con la profesora de Diego. Quiero asegurarme de que todos sepan cómo actuar en caso de una reacción, dijo Laura, mostrando el autoinyector de entrenamiento. La profesora lo tomó en sus manos, algo nerviosa. Nunca he usado uno de estos. Yo puedo enseñarles, propuso Laura. He practicado y sé cómo hacerlo. Durante media hora, explicó el procedimiento paso a paso. Al finalizar, la directora la felicitó. Es admirable lo que estás haciendo, Laura. Esto demuestra una gran responsabilidad. Laura sintió que cada gesto, cada palabra, era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo para recuperar a su hijo. La terapia psicológica. Siguiendo el consejo de Julián, también acudió a sesiones de psicología infantil. La doctora Gómez, especialista en dinámicas familiares, escuchó con atención el relato de Laura. Es fundamental que Diego sienta seguridad, no solo en lo físico, sino también en lo emocional, dijo la psicóloga. ¿Quieres que hagamos algunas sesiones conjuntas? Sí, por favor. Quiero que él vea que estoy aquí para escucharle. En las sesiones. Diego expresó sus miedos, la idea de que podía enfermar en cualquier momento, la confusión de vivir entre dos casas, la tristeza de ver discutir a sus padres. Laura lo escuchaba con lágrimas contenidas, aprendiendo a validar sus emociones sin juzgarlas. El fortalecimiento jurídico. Mientras tanto, Julián preparaba la estrategia legal. Evaluaciones psicológicas que demuestren la mejora del vínculo afectivo. Laura entregaba cada documento con meticulosidad. Incluso comenzó a llevar un diario de cuidados, qué comidas preparaba, qué actividades compartían, qué conversaciones tenían. Sabía que todo podría servir como prueba de su compromiso. Un momento de duda. Sin embargo, no todo fue sencillo. Una tarde, después de un día agotador de trabajo y trámites, Laura se desplomó en el sofá. Se preguntó si valía la pena tanta lucha, si acaso Diego no estaría mejor con su padre, viviendo sin tanto escrutinio. Entonces sonó la voz de su hijo desde la habitación. «Mamá, ¿me lees un cuento?» Se levantó de inmediato. Sentarse junto a él, abrir aquel libro de dragones y castillos. El reconocimiento profesional. Al cabo de un mes, la clínica de alergología emitió un certificado. La señora Laura Méndez ha completado satisfactoriamente el curso intensivo en manejo de alergias alimentarias pediátricas, demostrando habilidades prácticas y teóricas suficientes para garantizar la seguridad del menor en situaciones de riesgo. Al recibir el documento, Laura lloró. Era un papel, sí. Pero también era la prueba de su transformación. La reflexión en la noche. Aquella noche escribió en su cuaderno. He aprendido que ser madre no es solo dar amor, sino también aprender a proteger. Mi ignorancia casi le cuesta la vida a Diego. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo construir un presente donde él esté seguro y feliz. Estoy lista para demostrarlo al juez, a Javier. Y al mundo entero. Apagó la luz con una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. El camino era duro, pero ya no se veía como una víctima derrotada, sino como una mujer en pie de lucha. Capítulo 18. Nuevas pruebas ante el tribunal. El día señalado para la nueva audiencia amaneció gris. Un cielo encapotado cubría Valladolid y una fina llovizna caía sobre las calles. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo, llena de certificados, informes médicos, notas de la escuela y hasta dibujos que Diego había hecho en su casa. Testimonios silenciosos de la vida que compartían. Buenos días, dijo Julián al verla entrar. Hoy es crucial, Laura. Pero tranquila, lo tenemos todo bien armado. Ella respiró hondo y dejó la carpeta sobre la mesa. Tengo miedo de que no me crean, confesó. Lo harán. No solo porque tenemos documentos, sino porque lo que transmites es verdad. Esa verdad se nota en tu voz, en tu actitud.
Y créeme, los jueces saben reconocerla. Laura sonrió débilmente. Era la primera vez que alguien le decía con tanta convicción que su verdad podía ser suficiente. La llegada al juzgado. El juzgado de familia estaba lleno de murmullos. Pasos apresurados y el eco metálico de las puertas que se cerraban con fuerza. Laura entró acompañada de Julián. Al otro lado del pasillo, Javier hablaba con su abogado. Un hombre trajeado que transmitía arrogancia. Los ojos de Javier se encontraron con los de Laura. Una chispa de desafío brilló en su mirada. Ella, en cambio, decidió no bajar la vista. Recordó las palabras de su psicóloga: no es una lucha contra tu exmarido, es una lucha por tu hijo. La audiencia comienza. Cuando el juez entró, todos se pusieron de pie. La sala se llenó de un silencio solemne. Vamos a continuar con el caso de la custodia del menor Diego Méndez, anunció el juez, ajustándose las gafas. Señora Laura Méndez. Usted ha solicitado una revisión de la sentencia anterior. Procedamos con las nuevas pruebas. El corazón de Laura latía con fuerza, pero se mantuvo erguida. Julián dio un paso adelante. Su señoría. Presentamos en esta carpeta los certificados de la señora Méndez en formación intensiva sobre alergias alimentarias pediátricas, expedidos por la Clínica de Alergología de Valladolid. Además, incluimos el informe de la doctora Martínez, que acredita la competencia de mi clienta en el manejo del autoinyector y la prevención de reacciones adversas. El juez asintió y revisó rápidamente los documentos. Prosigan. Testimonios escolares. Julián sacó otro bloque de papeles. Asimismo, contamos con testimonios de la escuela del menor. La profesora principal certifica que la señora Méndez ha instruido al personal en el uso del autoinyector y en protocolos de seguridad, demostrando un alto nivel de implicación y responsabilidad. La seguridad emocional del menor también es un factor importante en nuestra evaluación. Laura sintió un nudo en la garganta. Por fin alguien en esa sala reconocía lo que había trabajado con tanto esfuerzo. La intervención de Javier. Llegó el turno de la parte contraria. El abogado de Javier se levantó con gesto solemne. Hablamos de un error que ella misma ha reconocido y enfrentado con valentía. ¿Acaso no es loable que, en lugar de evadir responsabilidades, se haya formado para nunca repetirlo? El juez observó a Javier. ¿Tiene pruebas de que la madre haya vuelto a poner en peligro al menor desde entonces? El abogado de Javier guardó silencio. No las tenía. El momento de Laura. Finalmente. El juez pidió escuchar a la propia Laura. Señora Méndez, ¿qué tiene que decir en su defensa? Laura se puso de pie. Notó que las piernas le temblaban, pero su voz salió clara. Su señoría. No puedo borrar el error que cometí. Sí, cociné con tomate y mi hijo sufrió una reacción grave. Fue el peor día de mi vida. Pero desde entonces he dedicado cada minuto a aprender y a estar preparada. Hoy sé cómo actuar en una emergencia, sé cómo evitarla, y sobre todo, he aprendido a escuchar a Diego, a darle la seguridad que merece. No busco ganar una batalla contra su padre. Busco ser la madre que él necesita. El silencio en la sala era absoluto. Incluso Javier parecía incómodo, removiéndose en su asiento. La voz de Diego. El juez pidió entonces hablar con Diego en una sala aparte, acompañado por un psicólogo infantil. Cuando el niño regresó, su declaración fue leída en voz baja por la secretaria. Con mamá me siento cuidado. Ella me explica lo que puedo comer y lo que no. En su casa ya no me da miedo la comida. Y me gusta que me lea cuentos antes de dormir. Laura no pudo contener las lágrimas. Aquellas palabras de su hijo eran más valiosas que cualquier certificado. Conclusión provisional del juez. Al final de la audiencia, el juez tomó la palabra. El tribunal reconoce el esfuerzo demostrado por la señora Méndez en adquirir conocimientos específicos y en mejorar la relación con su hijo. No obstante, debemos recordar que la custodia no se decide solo por la estabilidad material o la formación reciente. Se valorará la continuidad del entorno, el bienestar emocional y la capacidad de ambos progenitores de cooperar. Luego añadió con tono reflexivo.
Este caso es un claro ejemplo de que la crianza no se limita a proveer bienes materiales. También implica comprensión, conocimiento y un vínculo seguro. El tribunal emitirá una resolución en los próximos días. La salida del juzgado. Al salir, Laura sintió una mezcla de alivio y agotamiento. Julián le dio una palmada en el hombro. Has estado perfecta. No importa lo que decidan, hoy has demostrado que eres una madre preparada y valiente. Laura levantó la vista hacia el cielo, donde la lluvia había cesado y un tímido rayo de sol se abría paso. Por primera vez en mucho tiempo sintió esperanza real. Capítulo 19. La espera de la sentencia. Los días posteriores a la audiencia fueron una auténtica prueba de resistencia emocional para Laura. Aunque había salido del juzgado con la sensación de haber defendido su verdad, la incertidumbre sobre la decisión final del juez la mantenía en vilo. El tiempo parecía haberse detenido. Cada hora era un peso sobre sus hombros, y cada noche se transformaba en un desfile interminable de pensamientos, miedos y recuerdos. La rutina de la espera. En su piso de la calle Angustias, Laura trataba de retomar la normalidad. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, llevaba a Diego a la escuela y luego se dirigía a la librería donde trabajaba. Sin embargo, nada era igual. Todo lo hacía con una atención distraída, como si estuviera dividida entre el presente y ese futuro incierto que pendía de una resolución judicial. Las mañanas en la librería se alargaban. Mientras ordenaba libros en los estantes o atendía a los clientes, su mente volaba hacia la sala del tribunal. Recordaba la voz de Diego diciendo, «Con mamá me siento cuidado». Aquella frase le había dado fuerzas, pero también la aterraba la idea de que el juez pudiera interpretarla de otra manera, o que las presiones de Javier inclinaran la balanza en su contra. El apoyo de Julián. Una tarde, tras cerrar la librería, Laura pasó por el despacho de Julián. «No aguanto esta espera», dijo apenas entrar, dejando escapar un suspiro largo. «Siento que cada día me ahogo un poco más». Julián le ofreció un café y le indicó que se sentara. «Es normal. Todos mis clientes en situaciones similares atraviesan la misma angustia. Pero quiero que recuerdes algo, hicimos todo lo posible. Tu caso está bien sustentado y lo más importante, tu hijo habló con claridad». Laura jugueteaba con la taza, sin atreverse a mirarlo. ¿Y si el juez decide mantener la custodia como está? ¿Y si todo mi esfuerzo no sirve para nada? Entonces, respondió Julián con calma, no será una derrota, sino un paso más en tu camino. El tribunal puede reconocer tu esfuerzo incluso si no cambia la custodia inmediatamente. Y eso ya es un punto a tu favor para el futuro. Esas palabras le dieron un respiro. Julián siempre sabía cómo devolverle un poco de esperanza. Las conversaciones con Diego. En casa, Diego parecía más tranquilo desde la audiencia. Había notado la tensión, claro está. Pero también percibía el esfuerzo de su madre por mantenerse firme. Una noche, mientras Laura lo arropaba, el niño preguntó: «Mamá, ¿el juez va a dejar que me quede más tiempo contigo?» Laura tragó saliva. No quería cargarlo con más ansiedad. «No lo sé, cariño. Los jueces piensan mucho para decidir lo mejor para los niños. Lo que sí sé es que te quiero con todo mi corazón. Y que siempre voy a estar a tu lado, pase lo que pase». Diego la abrazó con fuerza. «Yo también te quiero, mamá. Me gustan tus cuentos. Con papá no leemos antes de dormir». Ese comentario le dolió. No porque desacreditara a Javier, sino porque revelaba la diferencia en la forma de amar. Laura comprendió que para Diego, el cuidado no era solo cuestión de seguridad física, sino también de esos gestos pequeños que construían un mundo de afecto. La presión de Javier. Mientras tanto, Javier no dejaba de enviar mensajes. Algunos eran fríos y legales. Recordatorios de horarios, de visitas, de citas médicas. Otros, en cambio, estaban cargados de ironía. «No pienses que el juez se va a dejar engañar por un par de cursos baratos». Ese respaldo espontáneo de la comunidad la reconfortó. No estaba sola. El peso de la incertidumbre. Aún así, cada mañana se levantaba con un nudo en el estómago. Miraba el calendario, tachando los días, esperando la llamada del juzgado.
En sueños a veces revivía el momento en que Diego se atragantaba con el marisco, el sonido de su respiración dificultosa. Las sirenas de la ambulancia. Se despertaba empapada en sudor, preguntándose si aquel recuerdo pesaría más que todas las pruebas nuevas. Intentaba combatir esa ansiedad escribiendo en un cuaderno. Allí plasmaba sus pensamientos, sus miedos y también sus sueños de futuro, viajes con Diego, tardes de lectura, paseos por el campo. Esa escritura se convirtió en una especie de terapia. Una visita inesperada. Una tarde, mientras regresaba de la librería, encontró a Javier esperándola en la puerta de su edificio. «Tenemos que hablar», dijo él con tono serio. Laura dudó. Pero finalmente lo dejó pasar al portal. «No entiendo por qué insistes tanto», continuó Javier. «Diego ya está bien conmigo. No necesitas complicar las cosas». «No es complicar», respondió Laura con firmeza. «Es luchar por mi hijo». ¿Y si pierdes? ¿Has pensado en lo que significará para él verte derrotada? Laura lo miró fijamente. No se trata de ganar o perder. Se trata de demostrarle que su madre nunca se rinde cuando se trata de él. Javier guardó silencio un instante, sorprendido por la fuerza en sus palabras. Luego dio media vuelta y se marchó sin responder. El tiempo se detiene. La espera se prolongó durante semanas. Cada vez que sonaba el teléfono, Laura sentía que el corazón se le salía del pecho. A veces era solo una llamada del trabajo, otras de su hermana desde Madrid, pero nunca la llamada que esperaba. Aún así, esa incertidumbre también la transformaba. Descubrió una paciencia que nunca había tenido. Aprendió a valorar los pequeños momentos con Diego, desayunos tranquilos, dibujos improvisados, risas en el parque. Era como si la vida le recordara que aunque el fallo del juez fuera importante, la relación con su hijo ya era un tesoro real, inquebrantable. Reflexiones nocturnas. Una noche. Mientras escribía en su cuaderno, Laura anotó: «He comprendido que ser madre no es solo tener razón en un tribunal. Ser madre es estar, aprender, equivocarse y volver a intentarlo. Pase lo que pase con la sentencia, sé que Diego sentirá mi amor. Y eso ningún juez puede arrebatármelo». Cerró el cuaderno con una sonrisa triste pero serena. Quizás, pensó, la sentencia no sería el final de nada, sino simplemente otro comienzo. Capítulo 20. La sentencia final. La mañana en que Laura recibió la llamada del juzgado. Sintió un vuelco en el corazón. Con las manos temblorosas contestó: «¿Señora Laura Martínez?», preguntó una voz formal. «Sí, soy yo. Le llamo del juzgado de familia. La sentencia ya está lista. ¿Puede pasar hoy a recogerla?». Laura agradeció con un hilo de voz y colgó. Durante unos segundos se quedó inmóvil con el auricular en la mano, intentando asimilar que, después de tantos meses de lucha, el desenlace estaba a unas horas de distancia. El camino al juzgado. Se vistió con calma, como si cada gesto tuviera un peso simbólico. Eligió un abrigo azul marino. Sobrio pero elegante, y se recogió el pelo con cuidado. Diego estaba en la escuela, había preferido no decirle nada hasta tener la sentencia en sus manos. De camino al juzgado. Subieron juntos las escaleras y se dirigieron a la oficina donde les entregarían el documento. El sobre cerrado. Cuando la funcionaria le entregó el sobre con el sello del tribunal, Laura lo sostuvo como si fuera un objeto sagrado y peligroso a la vez. Sus dedos acariciaban el papel grueso mientras su corazón latía desbocado. «¿Quieres leerlo aquí o en mi despacho?», preguntó Julián. Laura respiró hondo. «Aquí mismo. No puedo esperar más». Abrió el sobre con manos temblorosas y desplegó las páginas. Sus ojos se toparon con párrafos largos, llenos de términos jurídicos. La lectura le resultaba lenta, pero cada palabra era un golpe en el pecho. Julián, sentado a su lado, leía en silencio también. La decisión. El juez comenzaba reconociendo los esfuerzos de Laura por mejorar su situación, su empleo estable en la librería, los cursos de nutrición infantil. Las evaluaciones psicológicas favorables.
Sin embargo, subrayaba que el episodio de la alergia al marisco evidenciaba una falta de conocimiento esencial que había puesto en riesgo la salud de Diego. El tribunal considera que el bienestar de un menor no se garantiza únicamente mediante la estabilidad económica de uno de sus progenitores, sino también a través de la capacidad de comprender, atender y proteger de manera integral sus necesidades específicas. El juez concluía: por lo expuesto se mantiene la custodia principal en favor del padre, don Javier Gutiérrez. No obstante, se amplía el régimen de visitas de la madre, doña Laura Martínez, reconociendo su implicación creciente y su deseo de fortalecer el vínculo materno-filial. Se insta a ambas partes a participar en sesiones de mediación familiar para garantizar un entorno emocionalmente seguro para el menor. Laura sintió que el mundo se le derrumbaba encima. No había conseguido recuperar la custodia plena. Sin embargo, al mismo tiempo, notó una grieta de luz: el juez había reconocido su evolución. Había ampliado su tiempo con Diego y había dejado abierta la puerta para el futuro. El llanto contenido. Dejó caer las páginas sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. No quería llorar delante de todos, pero las lágrimas eran inevitables. Julián le puso una mano en el hombro. Laura, escucha bien, esto no es una derrota total. El juez te ha reconocido. Has ganado terreno. Ahora tienes más tiempo con Diego, y eso es fundamental. Ella asintió entre sollozos. Pero yo quería que él viviera conmigo. Lo sé. Y lo seguirás intentando. Esto es un proceso largo. Lo importante es que Diego sienta tu presencia constante. El encuentro con Javier. Al salir del juzgado, se encontró con Javier en el pasillo. Él también tenía el documento en la mano. La miró con una expresión difícil de descifrar, mezcla de alivio y advertencia. Parece que el juez piensa que conmigo está mejor, dijo con voz baja. Laura lo miró con firmeza. El juez también piensa que Diego me necesita. Y ahora voy a estar más cerca de él. Por primera vez en mucho tiempo, Javier no tuvo respuesta inmediata. Bajó la vista y se marchó sin añadir nada. El regreso a casa. De vuelta en su piso, Laura se dejó caer en el sofá agotada. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Miró de nuevo la sentencia y leyó en voz alta la parte donde se reconocía su implicación y se ampliaba el régimen de visitas. Se repitió esas líneas una y otra vez como un mantra. Hasta que la tristeza inicial comenzó a transformarse en una determinación serena. La conversación con Diego. Aquella tarde, cuando Diego regresó de la escuela, Laura lo abrazó con fuerza. El niño, sorprendido, la miró con una sonrisa tímida. ¿Pasó algo, mamá? Laura respiró hondo. Sí, cariño. El juez decidió que seguirás viviendo con papá la mayor parte del tiempo. Diego bajó la mirada. Decepcionado. Pero también decidió que podremos estar juntos mucho más, casi todos los fines de semana y varios días en la semana. Eso significa que tendremos más cuentos. Más cenas juntos y más tardes en el parque. El rostro del niño se iluminó de inmediato. ¿De verdad? ¿De verdad? Diego la abrazó de nuevo y en ese instante Laura comprendió que la lucha no había sido en vano. Puede que no hubiera ganado la custodia, pero había recuperado algo aún más valioso, la confianza de su hijo. La lección aprendida. Esa noche, mientras Diego dormía, Laura escribió en su cuaderno. Hoy entendí que el amor de una madre no se mide en sentencias judiciales. Se mide en la constancia, en los pequeños gestos de cada día. No he perdido, he aprendido. Y mientras tenga la oportunidad de estar en la vida de mi hijo, lucharé por darle lo mejor de mí. Cerró el cuaderno y apagó la luz con una sonrisa tranquila. Sabía que el camino aún sería largo, lleno de desafíos y nuevas batallas, pero también sabía que ya no era la mujer rota del principio. Había renacido como una madre más consciente. Más fuerte y más resiliente. En lo profundo de su corazón, comprendió que la sentencia no era un final, sino un nuevo comienzo. Capítulo 11. Declaraciones y tensiones. La sala del juzgado estaba llena de murmullos y pasos apresurados.
Era uno de esos días en que la rutina judicial se veía alterada por la expectativa de un caso sensible, la custodia de un niño. Laura se encontraba sentada junto a Julián, su abogado. De desvelos, de promesas. Frente a ella, Javier conversaba con su abogado Ramiro. Ambos se mostraban tranquilos, confiados, como si la balanza ya estuviera inclinada de su lado. Julián expuso con voz firme cada argumento. Mi clienta, la señora Méndez, ha demostrado de manera objetiva su estabilidad económica, laboral y emocional. Ha adaptado su hogar para su hijo. Ha adquirido formación en nutrición infantil y cuenta con el apoyo de su entorno social. El juez asintió, tomando notas. Ramiro, en respuesta, presentó el episodio de la alergia como prueba de negligencia y añadió comentarios sobre la supuesta falta de madurez de Laura en el pasado.